Ahora sí, queridos participantes, disculpas por la espera, pero desperfectos que pasan cuando uno quiere hacer las transmisiones. Pero bueno, ya estamos acá y ya tenemos a los expositores de la misma manera, ya con las pilas de querer bueno, dar su presentación, presentada para el día de hoy, bueno, dando continuación a a la primera parte del día de ayer, ¿no? Entonces, nuevamente, queridos participantes, sean nuevamente bienvenidos a los participantes que están en la plataforma Zoom y a los participantes que los tenemos también por la transmisión de Facebook Live. Es así como vamos a dar inicio, bueno, con lo que debes saber al momento de realizar una auditoría financiera, parte 2, organizado por la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Pamela Mamani Magnet. Licenciada, muy buenas noches, sean bienvenida. Y de la misma Buenas manera, noches. al licenciado Heriberto González. Buenas noches a todos los Al participantes, licenciado, muy bueno, agradecidos con la Confederación bueno, de licenciados, Profesionales. muy buenas noches. Y bueno, pues les dejo en compañía de los participantes y a los participantes hacerles la recomendación pertinente. Pueden ir haciendo sus preguntas en lo que es en la bandeja de chat, como también podemos dar salida a lo que es su participación al finalizar con el curso. Entonces los expositores estarán dichosos de responder lo que son con sus cuestionantes. Bueno, ahora sí, podemos dar inicio, licenciado Heriberto González y licenciada Pamela Mamani. Eh, Buenas noches a todos los participantes, agradecerles una vez más eh, para, para brindarles este pequeño curso que es como un resumen de lo que es el proceso de auditoría. Agradecer a la Confederación de Profesionales que nos brinda este espacio para poder compartir nuestros conocimientos. También agradecer a la licenciada Pamela Mamani Magne por participar en esta charla, que también nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a continuar la clase del día de ayer, la segunda parte de lo que se debe saber al momento de realizar una auditoría financiera. Bueno, vamos a empezar la charla, vamos a empezar a explicarles un poco de lo que son los procedimientos de auditoría. Los objetivos del curso son los siguientes. ¿Qué tipo de evidencia se obtiene en una auditoría? Comprender procedimientos de auditoría que se realizan, qué tipos de opinión se emiten y sus implicaciones. Este slide se puede mostrar el ciclo de la auditoría. Lo que ayer habíamos explicado era la parte de planificación, la NIA 300, la NIA 320, cómo se planifica, cómo se entiende a la entidad, cómo se comprende el control interno, cómo se determina la materialidad, cómo se identifican los riesgos y cómo se los valora. Ahora vamos a ver la parte de la ejecución, específicamente en los procedimientos de auditoría, y también vamos a ver la conclusión que cierra la etapa de auditoría con la emisión de informes de auditoría. Primeramente, explicar qué son los procedimientos de auditoría. En los procedimientos de auditoría, según la NIA 330, podemos encontrar dos procedimientos, un procedimiento sustantivo y un procedimiento de control. Los procedimientos sustantivos se dividen en dos tipos de pruebas, unas pruebas de detalle y otras pruebas analíticas. En este slide se puede ver qué es lo que el auditor realiza al momento de ejecutar una auditoría. Ya habíamos visto el día de ayer la planificación. Ahora vamos a ver cómo se obtienen las evidencias de auditoría,
qué tipo de procedimientos se obtienen, se realizan. Para ello es importante mencionar que las evidencias de auditoría hacen referencia, o bueno, se incluyen en la NIA 500, y muchos se preguntarán, muchos de los participantes se preguntarán y dirán, ¿qué son procedimientos de auditoría o qué es una evidencia de auditoría? Una evidencia de auditoría es la documentación o información que un auditor utiliza para fundamentar su opinión, para fundamentar la razonabilidad de los estados financieros al emitir el dictamen. En otras palabras, una evidencia de auditoría son las pruebas que el auditor realiza al momento de ejecutar la auditoría. Eso es una evidencia de auditoría. Nosotros acá podemos ver un vaso o un cubo que tenemos que llenar con evidencia. Podemos llenar con evidencia obtenida mediante pruebas de detalle. Podemos obtener evidencia mediante pruebas analíticas. Podemos obtener evidencia mediante pruebas de controles. Estas evidencias, como les decía anteriormente, nos permiten sustentar nuestra opinión. Las evidencias, como les decía, son documentos, son informaciones, sobre la cual nosotros como auditores vamos a sustentar una opinión sobre los estados financieros. Esa opinión que vamos a sustentar es la afirmación de la razonabilidad. El término de razonabilidad lo vamos a encontrar en el informe de auditoría, en el dictamen. Siempre, tal vez las personas que no son auditores han escuchado el dictamen del auditor donde dice que son razonables los estados financieros, no son razonables los estados financieros. Entonces, para decir que son razonables y para decir que no son razonables, lo que el auditor hace es obtener evidencia. Y las evidencias básicamente son las pruebas que el auditor realiza a diferentes transacciones, a diferentes saldos de cuenta, para obtener una base sólida y emitir una opinión. Vamos a pasar, bueno, no sé si la licenciada Pamela tiene algo que comentar en este aspecto. Bueno, buenas noches. Un gusto encontrarnos nuevamente. Como decíamos, el curso es muy corto para abordar tantos temas que embargan lo que es la auditoría, pero vamos a tratar de mencionar los principales conceptos. Aclarando un poco en lo que comentaba el licenciado Heriberto, las evidencias de auditoría, hay dos características claves de estas. La evidencia de auditoría nos dice la norma, la NIA 500, que tiene que ser suficiente y apropiada. Esos son los dos aspectos claves que nosotros como auditores tenemos que tener claro, pero también el auditado, porque muchas veces nos pasa que realizamos procedimientos de auditoría o estamos revisando algún rubro específico y el dueño del proceso nos brinda cierta evidencia y espera que con esto se haya concluido la auditoría, pero muchas veces no es suficiente, no cumple, no abarca todos los requerimientos que nosotros necesitamos probar, o a veces no es apropiada, no apunta a lo que nosotros queremos probar. A veces nosotros estamos realizando un procedimiento de auditoría para probar, qué sé yo, citando el ejemplo que hemos dado ayer, inventarios, y nos brindan información respecto a la toma física. La toma física nos brinda un soporte de lo que es la existencia, pero la toma física que hubiera realizado la compañía no nos da evidencia de la evaluación. Entonces, en ese caso, la evidencia no sería suficiente y no sería apropiada para lo que como auditores queremos probar. Es por eso que a veces nosotros insistimos con mayores requerimientos, porque tenemos que cubrir la totalidad de aspectos de la evidencia de auditoría. Bueno, gracias, licenciada Pamela. Vamos a continuar con el siguiente slide. Después de haber explicado las evidencias de auditoría, que son básicamente las pruebas que el auditor realiza, la pregunta que muchos se deben hacer es, ¿qué tipo de prueba se realiza primero? ¿Una prueba de control, una prueba analítica o una prueba de detalle? Eso lo vamos a desarrollar
en los siguientes slides y vamos a nosotros analizar qué es lo que se debe realizar primero. Para primero entender qué es un control, necesitamos saber o distinguir que un control no es lo mismo que un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de pasos en una determinada actividad. El control, lo único que hace es que esa secuencia de pasos se realicen de manera correcta. Eso es un control. ¿Qué tipos de control existen? Por ejemplo, la autorización. El control de la autorización. Siempre cuando nosotros, no sé, en cualquier actividad que realicemos, no sé, podemos hacer un informe en su trabajo o en cualquier otra actividad y ese informe tiene que ser aprobado por otra instancia. Entonces, esa otra instancia sería el control. Desarrollo de revisiones. En este caso es lo mismo. Nosotros hacemos alguna actividad o hacemos algún producto y alguien lo tiene que revisar. Entonces, ese alguien que revisa, ese es el control. Controles físicos. No sé, por ejemplo, si a nosotros nos asignan un activo fijo, nosotros como empleados dependientes nos asignan un activo fijo, tenemos el activo fijo bajo nuestra custodia. Y hay una tercera persona de la empresa que viene a verificar que ese activo fijo no se haya movido. Esa tercera persona es un control físico. Segregación de funciones, otro tipo de control. Segregar funciones es muy importante porque te establece jerarquías, te establece niveles de aprobación, niveles de elaboración de tarea. Puede ser una instancia operativa, una instancia media o una instancia alta. Que estas instancias medias y altas son los controles que efectúan a la parte operativa. Por eso la segregación de funciones también es un control. No sé si en este slide, licenciada Pamela, tienes algún comentario más. Bueno, sí. Como auditores, ¿qué es importante? Que nosotros debemos saber qué es un control. Como mencionaba anteriormente Heriberto, nosotros realizamos pruebas de control y pruebas sustantivas. Que en la auditoría es importante realizar primero las pruebas de control. ¿Por qué? Porque esas te van a dar un enfoque de cómo vas a seguir los siguientes pasos, cómo vas a seguir con las pruebas sustantivas. Y es muy relevante identificar un control porque habitualmente existe el error de confundir proceso con control, como mencionaba Heriberto. Si tú tienes un proceso en el que se efectúa el cálculo de la previsión por obsolescencia y la persona que efectúa el cálculo es el, qué sé yo, es el gerente o es el jefe de contabilidad y el control es el que revisa que se hayan hecho los cálculos bien, muchas personas dirían que el gerente, que es el que brinda el archivo final, es el ejecutor del control, pero no, el control es el que revisa, la persona superior que ha verificado que el control que se ha elaborado es adecuadamente realizado. Entonces, al hacer el control tenemos que identificar bien cuál es y no confundirnos con el proceso y también identificar claramente al ejecutor y dueño del control, porque esa persona a la que vamos a entrevistar, a esa persona a la que le vamos a evaluar y de la que vamos a averiguar los aspectos de su capacidad, de su competencia. Entonces, ese es un aspecto muy relevante. Y lo otro que dentro de la auditoría te vas a encontrar con todo tipo de controles. Entonces, la auditoría no audita la totalidad de controles. Si nosotros en nuestra valoración de riesgos hemos identificado los ingresos como un rubro relevante del cual debemos probar los controles, ¿vamos a probar la totalidad de controles del rubro ingresos? No. Nosotros no probamos todos los controles, probamos los controles más relevantes. Pueden existir 15 controles, pero de los 15 controles, 5 son los más relevantes y que cubren y mitigan las aseveraciones que hemos valorado en nuestros riesgos. Si yo en mis riesgos he valorado como riesgosas las aseveraciones de exactitud y ocurrencia,
pero yo tengo un control que hace al corte, entonces no voy a probar el control de corte porque eso no está en mi valoración de riesgos. Entonces, la identificación del control no es que voy y pruebo todos los controles. Voy e identifico los controles relevantes, y luego de identificar los controles relevantes, los asocio con aquellos que yo he valorado como riesgosos en mi valoración de riesgos, que es lo que vimos ayer, y en esos en los que yo me voy a enfocar para realizar mi auditoría. Bueno, vamos a continuar con el siguiente slide. Una vez haber entendido qué es un control, vamos a señalar qué procedimientos de control se realizan en la auditoría. La NIA 330 nos define que los procedimientos de control. Las pruebas de control tienen por objeto obtener evidencia que permita obtener una seguridad razonable de los procedimientos de control que han sido establecidos por la empresa auditada y que los mismos funcionan correctamente y que los mismos sean efectivos. Entonces, al hacer procedimientos de control, al hacer pruebas de control, como les decía anteriormente, lo que requerimos como auditores es obtener una evidencia que nos dé la seguridad de sustentar nuestro informe de auditoría. Para hacer estos procedimientos de control, vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, para entender los controles y los procesos, lo primero que el auditor debe realizar es hacer consultas al personal de la empresa. Porque si no preguntas, si no consultas, no vas a entender el control. Tienes que preguntar al personal, tienes que indagar procesos, tienes que indagar flujogramas. En muchas de las empresas no tenemos estos documentos, entonces lo único que te queda como auditor es que vayas a indagar, que preguntes el proceso, que preguntes qué controles existen. Otro ejemplo, la mayoría de los controles no te deja evidencia y hay otros controles que te deja evidencia. Y es bueno identificar qué tipo de controles me genera evidencia y qué tipo de controles no me genera evidencia. Cuando un control me genera evidencia, entonces nosotros como auditores podemos examinar esos reportes o ese documento o esa información. Y otros controles no te dejan evidencia. Muchas personas que trabajan en esta área y otros profesionales, para que puedan comprender, muchos de los controles no te dejan ninguna evidencia, porque, son controles, si quieres, del día a día o de proceso, de etapa a etapa, que no necesariamente por la complejidad tienes que dejar evidencia. Entonces, para esos controles, lo que el auditor debe realizar es una prueba de observación. Tiene que observar para aquellos controles donde no te dejan evidencia. Y el otro procedimiento es repetir el proceso de control. Una vez que el auditor entiende cuál es el procedimiento o cuál es el proceso e identifica los controles, entonces puede repetir cada etapa desde el inicio hasta el final y probar los controles. Estas pruebas también se llaman pruebas de recorrido. No sé si, licenciada Pamela, tienes algún comentario sobre los procedimientos de control. Bien, sí, justamente hemos visto ejemplos para un poco aumentar más ideas. Hemos visto ejemplos de tipos de procedimiento de control, pero dentro de los procedimientos de control, ¿cuáles son los que yo como auditor sí o sí debo realizar? Yo debo realizar el diseño e implementación, y esto me lo dice la NIA 330, y debo realizar la eficacia operativa. Yo tengo diseño, implementación y eficacia operativa. Eso me lo pide la NIA 330. Ahora, ¿cómo yo hago el diseño e implementación de ese control? Lo hago a través de consultas al personal, examen de documentos, observación o repetición. Entonces, el diseño e implementación, ¿qué es?
es hacer el seguimiento, como decía Heriberto, también denominada pruebas de seguimiento de recorrido. Hago el seguimiento a un caso del control en cuestión que yo he identificado. Yo he identificado como control relevante, qué sé yo, no sé, la aprobación de la alta de un activo. Entonces, si yo he identificado como control relevante la aprobación de la alta de un activo, voy y tomo una alta de activo y hago su recorrido, hago el diseño e implementación, verifico desde el origen cómo está diseñado el control y cómo está implementado. Y si esta prueba me da, cumple, veo que, porque voy a conocer, aprender cómo ha sido el control a través de consultas, voy a ir y voy a preguntar al encargado de activos cómo se realiza el control, quién lo hace. Voy a examinar documentos, el documento de aprobación de alta del activo. Si puedo, voy a hacer observación, si veo en algún caso, no sé, que estén ejecutando el proceso. Entonces, y si mi diseño e implementación ok, me sale que el control está funcionando porque veo que el control funciona, está diseñado adecuadamente y que está implementado adecuadamente, es decir, que lo realizan según lo que está pactado en la política, porque el diseño es lo que se dice en la política. La política dice, debe realizarse tal formulario, debe aprobar tal persona. Eso es el diseño. ¿Y la implementación qué es? ¿Cómo lo ejecutan en la realidad? Esa es la implementación. Y si fruto de mi revisión de un caso yo veo que lo han implementado adecuadamente, que se ha cumplido lo que estaba en la política como estaba diseñado, en ese caso, como quiere decir que ese control me es útil porque ese control está funcionando. Y recién paso a lo que es la eficacia operativa. Paso a determinar mi muestra y de esa muestra voy a revisar ciertos aspectos que me van a ayudar a ver si confío en los controles. ¿Cuál es la importancia de los procedimientos de control? Te van a dar luces, te van a decir si tú confías o no confías en los controles de ese rubro. Si de mi rubro activo yo confío o no confío en los controles. Y para hacer mi eficacia operativa, de igual manera, yo elegiré cómo realizarlo a través de examen de documentos, consultas con el personal u observación. ¿Y qué me dice la NIA 330? Que indagación, es decir, consultas con el personal, solo hacer indagación no es suficiente. Eso me dice la NIA. Yo tengo que realizar más, o sea, un procedimiento aparte de las consultas. Esa sería la acotación. Gracias, gracias, licenciada. Y a veces, queridos participantes, a veces, bueno, explicar mucha teoría y, bueno, ver un caso práctico, a veces nos ayuda. Yo soy de las personas que más me gusta explicar con ejemplos. Les voy a explicar cómo se realiza una prueba de control en auditoría. Una prueba, obviamente, que es sencilla para que sea comprensible. En acá podemos ver un proceso. Les decía, un proceso no es lo mismo que un control. Acá tenemos un proceso. ¿El proceso cuál es? Vemos el flujograma. El proceso es el siguiente. Dice, cada mes el reporte de cuentas por cobrar vencidas se imprime del sistema Revenue Tracker. Este es el sistema. De este sistema se imprime un reporte que se llama cuentas por cobrar vencidas. El área de tesorería, que es el área de tesorería, revisa las cuentas por cobrar de cada cuenta de supermercado. Las diferencias son reportadas al director de finanzas y cuando las diferencias son identificadas, el reporte de cuentas por cobrar son aprobadas por el director de finanzas. Entonces, ese es el proceso. En los procesos de las empresas, no te dicen cuál es el control. El auditor tiene que identificar el control. Entonces, haciendo el relevamiento, nosotros podemos identificar que hay un control. ¿Dónde? En el reporte de cuentas por cobrar vencidas. ¿Cuál es el control? Que están siendo aprobadas por una instancia superior, el director de finanzas. ¿Mediante qué? Mediante su firma. En este proceso hemos podido identificar el control y en acá hemos podido también establecer que el control te genera una evidencia y la evidencia es el reporte. ¿Cómo hacemos la prueba de control como auditores? La prueba de control la realizamos mediante una muestra. Cada prueba lo vamos a realizar mediante una muestra. Más adelante vamos a explicar lo que es una muestra.
El control que hemos establecido en el siguiente ejemplo es autorización del reporte de cuentas por cobrar vencidas. ¿Quién debe autorizar? El director de finanzas. De la muestra que hemos revisado, hemos sacado tres reportes de cuentas por cobrar vencidas, donde tienen sus importes, y donde nosotros elegimos qué tipo de prueba de control vamos a hacer. ¿Vamos a hacer una observación? ¿Vamos a hacer una inspección? ¿O vamos a hacer un reproceso? Como nosotros hemos entendido el proceso, hemos identificado que en el control se genera un reporte. Entonces, por lo tanto, vamos a inspeccionar documentos. Al hacer la prueba, decimos si los reportes cuentan o no con la firma del director de finanzas. Entonces, hacemos para el primer caso, decimos, ¿tiene la firma del director de finanzas? Sí. Para el segundo caso, ¿tiene la firma del director? No. Para el tercer caso, ¿tiene la firma del director? Sí. Entonces, de esta manera es como podemos probar que todos los reportes de las cuentas por cobrar vencidas han sido registradas en su integridad y han sido revisadas las diferencias. Entonces, podemos aseverar que este saldo de esta cuenta está registrada íntegramente. Entonces, podemos probar esa aseveración. ¿Qué pasa cuando tenemos una observación? ¿Decimos que el control no funciona o decimos que el control funciona? Puede ser, y esto es a juicio o a criterio del auditor, puede ser que el control funcione, pero en este caso puede ser que haya habido un error involuntario si quieren, un caso. Para poder demostrar que ha sido un error voluntario o solo es un error de un caso y que no hay más casos, entonces tenemos que determinar una muestra que sea representativa del universo de reportes para poder afirmar que el control funciona correctamente o no funciona correctamente. Con 3 casos no podemos afirmar que el control es malo o que el control es bueno. Entonces eso es importante detallar, ¿no? Tal vez se pueden citar muchos ejemplos de controles por el tiempo que tenemos en este curso, solo citamos este. Bueno, vamos a pasar a la siguiente prueba, que son procedimientos sustantivos. Como yo les decía anteriormente, los procedimientos sustantivos son pruebas sustantivas, si quieren. Son 2 tipos de pruebas de detalle y pruebas analíticas. En acá podemos ver, queridos participantes, podemos ver a una persona lanzando varios dardos con los ojos vendados. Al hacer pruebas de detalles, el auditor se equivoca. Piensa que al hacer pruebas de detalles va a obtener más evidencia. Y va a sustentar mejor su informe. Pero eso es incorrecto. Las pruebas de detalle solo te sirven para verificar ciertos aspectos. Algún ejemplo que podemos ver en las pruebas de detalle son confirmar la existencia de saldos, recálculo de montos, inspeccionar documentos, observar la existencia física. Como auditores, lo primero que queremos hacer, si bueno, los que están presentes les ha pasado, vamos a revisar una muestra de comprobantes, es lo primero que decimos. Vamos a revisar una muestra de facturas. Vamos a revisar de los gastos los respaldos. Entonces, estamos haciendo pruebas de detalle. Eso es lo primero que se nos viene, que básicamente es lo más fácil, pero es moroso. Al ser moroso, puede que no seas muy eficiente al realizar esta prueba. Entonces, por eso es importante saber cuándo utilizas una prueba de detalle, cuándo utilizas una prueba de control, cuándo utilizas una prueba analítica. Cada prueba se utiliza en un momento dado de la auditoría. No todo tiene que ser pruebas de detalle.
Eso es algo muy importante en el proceso de ejecución de la auditoría. No sé si la licenciada Pamela tiene algún comentario al respecto. Bueno, sí, justamente como mencionaba Heriberto, el resultado que nosotros obtengamos de las pruebas de control que hemos revisado anteriormente es lo que nos va a orientar y nos va a dar la extensión de los procedimientos sustantivos que debemos realizar. Como Heriberto decía, muchas veces cometemos el error de irnos directamente a las sustantivas, cuando yo debo hacer primero mis pruebas de control y en base a los resultados probablemente pueden hacer que mi trabajo sustantivo sea menor y más enfocado y obtener mejores resultados, o probablemente si el control falla y existe una debilidad muy grande, una debilidad material en el control, tal vez yo ya no tenga que hacer el procedimiento sustantivo. Entonces, es por eso que es importante evaluar adecuadamente los controles de la compañía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia un procedimiento de control de un procedimiento sustantivo? Porque a veces se podría ver como algo muy similar en algunos casos o en algunos rubros. La diferencia principal es que para el procedimiento de control no le interesa la materialidad. O sea, en el procedimiento de control tú no tienes una materialidad cuantitativa, tú tienes algo cualitativo, porque tú debes verificar que todos los procedimientos para que la información que te llega, la información final sea fiable, sean cumplido. Si todos los procedimientos de revisión y de control para que la información final sea fiable no se han cumplido, si de tus, no sé, 10 muestras tú ves que en 8 ha fallado el control, tú ya no puedes confiar y hacer una prueba sustantiva tan exhaustiva, o sea, y tendrías que analizar qué control ha fallado. Si realmente era un control muy importante el que ha fallado, tal vez ya no tendrías que hacer una prueba sustantiva. Si tú tienes, como citábamos algún ejemplo, un reporte de costos y tú haces la prueba de control de cada mes, y en la prueba de control de cada mes te sale que ha fallado los controles. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si es un tema del prorrateo de costos que estaba mal realizado, ¿sería productivo que hagas procedimientos sustantivos? No, ¿por qué? Porque tú ya has visto que el prorrateo no funcionaba porque nadie lo revisaba. Y como nadie, en tu prueba de control, tú has visto que el procedimiento de control no se ejecutaba, no se estaba implementando adecuadamente y que han habido fallas de fondo, entonces eso para ti es una debilidad material. Por lo tanto, ya no realizarías procedimientos sustantivos y te ahorrarías tiempo y brindarías un mejor feedback a la compañía. Entonces, esa es la diferencia entre procedimientos sustantivos y procedimientos de control, el enfoque que le das a cada una de esas pruebas. Y ya el procedimiento sustantivo como un paso posterior, sí, como decía Heriberto, te va a brindar ya una información, como lo dice su nombre, una revisión a mayor detalle y ya con observaciones más enfocadas en lo cuantitativo. Gracias, licenciada. Pasamos con el siguiente slide. Acá podemos ver un ejemplo de una prueba de detalle. Habíamos dicho que las pruebas de detalle son la revisión de documentos físicos, la confirmación de saldos. Otro ejemplo puede ser conciliaciones bancarias, arqueos de caja y una serie de procedimientos. Ahora vamos a mencionar un breve ejemplo para que puedan entender cómo se realiza esta prueba de confirmaciones de saldos, que es, bueno, que es lo más común que se realicen al momento de ejecutar una auditoría. Las confirmaciones de saldo, lo que quiere es confirmar los saldos de una cuenta. La cuenta, en este caso, es proveedores, una cuenta por pagar. El saldo de la cuenta está conformado por varios proveedores. Esos proveedores tienen un saldo. La confirmación lo que nos ayuda es confirmar este saldo que está registrado en los estados financieros. Hemos tomado el tercer caso, que el proveedor se llama Cristales, tiene un saldo al 31 de diciembre del 2016 de 21,000 bolivianos. Entonces queremos confirmar este saldo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que enviar una carta a este proveedor. La carta es esta. Se tiene que enviar una carta indicándole
que confirme los saldos. ¿Qué tiene que tener la carta? La carta tiene que estar dirigida al proveedor. Bueno, acá tenemos la fecha, la referencia, que es confirmación de saldos de la auditoría del ejercicio 2016. Bueno, la carta dice, solicitamos se sirvan a informar directamente a nuestros auditores externos el saldo que adeuda vuestra empresa al 31 de diciembre de la gestión 2016. Entonces le detalla el saldo, que este es el saldo que queremos confirmar. Pero ¿quién envía la nota? Ojo, la confirmación no lo enviamos los auditores, lo tiene que enviar la empresa auditada. La empresa auditada en este caso es la precavida. Esa es la empresa que tiene que enviar la confirmación de saldos. Enviamos este cuadrito que vemos acá, es nuestro control de confirmaciones. Entonces, si quieren, nuestro papel de trabajo. Acá tenemos la fecha, el saldo que estamos confirmando y la fecha de recepción de la carta. La fecha que se ha enviado y la fecha que se ha recibido en este caso es el 1 de septiembre del 2017. Y tenemos que esperar la respuesta. La respuesta puede llegar en un mes, en días, en semanas, y hasta no puede llegar. Entonces, en este caso, la respuesta nos ha llegado el 10 de octubre del 2017, un mes después. El monto que nos ha la respuesta nos llega obviamente en otra nota por parte del proveedor. Nos indica el monto de la deuda que se tiene, que es de 21,000 bolivianos. Entonces, la respuesta nos indica que es el mismo monto que estamos confirmando. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Puede ser el mismo monto, puede ser montos diferentes, y por lo tanto tenemos que nosotros realizar procedimientos alternativos si fuera un monto diferente. ¿Qué tal si nos han respondido por un monto de 20,000 bolivianos y el saldo de la cuenta es 21,000? Entonces, hay una diferencia de 1,000 bolivianos. ¿Qué es lo que hacemos? La pregunta. Tal vez como auditor nos podemos equivocar si encontramos una diferencia, reportarlo en el dictamen o en el Zoom, en la planilla Zoom de ajustes, y reportarlo y decir que es una observación. Eso está mal, porque no todas las respuestas de las confirmaciones tienen que quedarse allí con la diferencia, sino tenemos que investigar y confirmar si la existencia es real. Puede ser que por el tiempo que ha tardado, han hecho otra operación con el proveedor. Entonces, por eso es que el saldo cambia. Puede ser que el proveedor se equivoque al reportarnos el saldo. Entonces, tal vez tenemos que hacer otra llamada, tenemos que confirmar la dirección, ciertos aspectos. Puede ser que la confirmación que nos realiza el proveedor sea falsa. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es que es un riesgo. Entonces, nosotros siempre aplicamos procedimientos alternativos a las confirmaciones. Revisamos que la diferencia sea identificada posteriormente, haciendo una conciliación o revisando documentos, o como les digo, podemos hacer una llamada para poder solucionar este aspecto. Y de esa manera, cuando una vez que tienes toda la evidencia suficiente y apropiada para decir que tienes una diferencia, entonces recién lo vas a reportar o lo vas a evaluar con tu materialidad si es significativo la diferencia o no es significativo la diferencia para poderlo reportar en el Zoom o poderlo dictaminar en el informe de auditoría. No sé si la licenciada Pamela quiere comentar algo al respecto. Bueno, sí, Heriberto, gracias. Acotando, justamente como bueno, personas que quizás ya hayan ejercido auditoría externa, saben que este es un procedimiento rutinario, las confirmaciones de saldo, y también el auditado sabe que es un procedimiento rutinario la confirmación de saldo, que muchas veces lo vemos como un paso normal y un paso común a seguir, pero siempre tiene que estar el tema del escepticismo profesional presente, porque sea un procedimiento de auditoría corto, largo, extenso, o inextenso, o mucho o menos complejo, siempre tenemos que ser escépticos ante la información que vamos a recibir. Bueno, recientemente ha habido el caso, un caso que ha sido lo han denominado como similar a un caso de Enron, que es el caso de Wirecraft, que es una compañía
en la que se ha descubierto que se tenían fondos, o sea, su disponible estaba inflado en alrededor de 1.900 millones de euros. O sea, se imagina la cantidad de 1.900 millones de euros y evidentemente todos han buscado a quién era el auditor. Entonces, y esto en realidad es algo que nos puede pasar a todos. O sea, es por eso que a veces pasa que hay clientes recurrentes, a veces pasa que es un procedimiento tan habitual que el tema del escepticismo se va dejando de lado. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar alertas, sea la tarea que nos hayan asignado dentro de la auditoría, tenemos que desconfiar. En el caso que les mencioné de Whitecraft, ha habido falla de ambas partes. Por un lado, no se ha confirmado 1.000 millones de euros que estaban en Singapur y que sí ha sido un error porque debería haberse confirmado porque era un importe material. Pero por otro lado, una los 1.900 millones de euros faltantes, sí ha habido una confirmación. Ha habido en realidad dos confirmaciones. En la primera confirmación han dado respuesta que sí se tenía con el dinero, y en la segunda confirmación el banco ha dicho que no existía tal dinero. Entonces, cuando tú tienes algún asunto que llame la atención, que no siga el debido proceso en esto que es el control de las confirmaciones, así sea el mínimo, debes indagar, debes preguntar, debes buscar, debes tratar de obtener mayor evidencia, porque ninguno de nosotros, nuestra labor como auditores es realizar este tipo de exámenes, pero nadie está libre de cometer un error o de repente, que también pasa, existen fraudes sofisticados de algunas empresas. Entonces, nuestra labor ante todo es tener, sin importar el tamaño del procedimiento sustantivo, presente siempre el escepticismo profesional. Muchas gracias, licenciada Pamela. Continuamos. Pero bueno, antes, al realizar esta prueba, como habíamos hablado el día de ayer, se tienen que probar aseveraciones. En esta prueba se prueba la aseveración de existencia, de que los proveedores existen. Bueno, pasamos al siguiente slide. Ahora entramos a los procedimientos sustantivos, procedimientos analíticos. Habíamos explicado procedimientos de control, habíamos explicado procedimientos de detalle. Ahora vamos a explicar procedimientos analíticos. ¿Qué son los procedimientos analíticos? Los procedimientos analíticos son aplicados a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. Estos procedimientos analíticos se utilizan tanto, están establecidos en la NIA 520 y se utilizan en la planificación, en la ejecución y en la conclusión. Los procedimientos analíticos, como nos dicen, nos da indicios en base al análisis del auditor, como el mismo nombre lo dice, procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos nos pueden dar una evidencia más acertada o nos pueden direccionar a realizar pruebas más acertadas. Por eso tenemos acá el dibujito donde le lanza, si quieren, al 5B, le dan al punto que tenía que ser. ¿Qué ejemplos tenemos en pruebas analíticas? Análisis de tendencias, pruebas de razonabilidad. ¿Qué son las pruebas de análisis de tendencias? Es decir, verificamos el comportamiento de una cuenta con respecto al comportamiento de otra, pero que ambas tienen que tener una cierta relación o una cierta coherencia para ver el comportamiento de dos cuentas en específico. Las pruebas de razonabilidad son pruebas de cálculos aritméticos donde se estima un cierto importe. ¿Cómo se estima ese cierto importe? No sé si queremos probar ingresos y nosotros sabemos cuántos productos hemos vendido al año y sabemos que el precio se ha mantenido constante durante el año, entonces multiplicamos un P por Q, es decir, precio por las unidades vendidas para obtener el ingreso. Eso es hacer una prueba de razonabilidad, que es muy sencilla, y así puedes ver que si es que el importe registrado en los ingresos es correcto, con una simple prueba de P por Q. Estas son las pruebas analíticas. Si bien las pruebas analíticas no te dan una evidencia suficiente, te sirven estas pruebas para acercarte a las pruebas que necesitas. No sé si la licenciada Pamela tiene tal vez algún ejemplo que nos pueda compartir. Sí, justamente como decía Heriberto, las pruebas analíticas nos brindan un soporte y nos
nos acortan el trabajo, pero no solo nos lo acortan, nos ayudan a enfocar la auditoría y ver hacia dónde debemos direccionar. Eh, bueno, nosotros podemos ver todo tipo de análisis de tendencias, de qué sé yo, no sé, de los rubros de compras, de materia prima, en inventarios. Tú vas a tener un movimiento, un flujo de compra de materia prima mensual que, que tiene que ir de la mano con la producción. Tiene que haber una asociación entre lo que vas produciendo y la materia prima que tú vas comprando. Entonces, y vamos a saber la asociación, esta asociación, cómo se realiza a través de las indagaciones que hagamos con la compañía. Si nosotros encontramos algún desfase entre la variación, si yo veo el movimiento mes a mes de todas las compras y veo el movimiento de la producción, si estas no van de la mano, porque si una sube, la otra tiene que subir, si una baja, la otra tiene que bajar. Si alguna de estas se desfasa y no sigue la misma tendencia, es un indicador. Puede ser que haya ocurrido algo o bien, no sé, que haya habido un paro de parte de los proveedores y que no hayamos podido conseguir materia prima, o bien que haya habido un paro en la producción y hayamos tenido un problema en la planta y que es por eso que ha habido una detención. Entonces, es por eso que nosotros como auditores, cuando indagamos, hacemos énfasis en aspectos financieros y no financieros. Los aspectos no financieros son esos, que haya habido, no sé, una inundación, que haya habido una falla eléctrica, que haya habido un cierre de fronteras. Son aspectos no financieros, pero que van a desembocar en un enfoque, en un efecto financiero, que ese es el que nos llega a importar. Entonces, cualquier hecho que vaya a tener un efecto financiero es importante para nosotros y se va a develar en esos análisis de tendencias y nos van a indicar dónde debemos averiguar o preguntar más. Gracias, licenciado. Bueno, pasamos al ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso podemos ver, el ejemplo que vamos a citar es el análisis de tendencias. Ya les había explicado cómo es una prueba de razonabilidad, que son cálculos. El análisis de tendencias, como les indicaba la licenciada Pamela, lo tenemos que hacer bajo dos variables, o si quieren, bajo dos cuentas, en palabras de contador o auditor. Ventas, en este caso tomamos ventas y costo de ventas. Vemos la tendencia de ventas, que es la línea naranja, el costo de ventas, que es la línea verde. Obviamente sabemos, por lógica, sabemos que a medida que las ventas crecen, el costo de ventas es mayor. Si las ventas bajan, el costo de ventas es menor. Si las ventas, como les decía, suben, el costo de ventas es mayor. Pero, ¿qué podemos observar en esta tendencia de las dos cuentas? Podemos observar que el ingreso o que las ventas aumentan, pero el costo de ventas tiene una caída, y es una caída significativa. Esto nos demuestra que ha habido un factor que ha influido en el comportamiento del costo de ventas. Ese factor es un factor inusual, porque no podría ocurrir esto. Entonces, nos llama la atención. No significa que con esta prueba nosotros podemos afirmar que la cuenta de costo de ventas esté mal. No, no se puede afirmar eso. Lo que nos puede señalar esta prueba es que ha habido algún problema en el mes de agosto por este pico o por esta bajada, que es un aspecto inusual. Las pruebas de tendencias, como les decía, como dice la NIA 520, los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. Entonces no podemos decir que con esta prueba la cuenta de costo de ventas está mal. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué hacemos si encontramos esto? Lo que tenemos que hacer son procedimientos alternativos. ¿Qué procedimientos alternativos? No sé, ahora sí podemos aplicar la prueba de detalle. En este mes revisar a detalle documentación de respaldo de qué es lo que ha pasado con las transacciones de este mes o qué es lo que ha pasado en este mes. Ahí puedo revisar facturas, puedo revisar comprobantes. Ahí es donde puedo aplicar todos los procedimientos de pruebas de detalle. O puedo realizar pruebas de controles, verificar el sistema, verificar algún parámetro.
no sé, tal vez ha habido algún ajuste manual. Entonces, estos aspectos te ayudan mediante estas pruebas de tendencias. Bueno, para continuar, vamos a pasar al siguiente slide. ¿Qué son los errores comunes del auditor al momento de ejecutar las pruebas tanto de detalle, sustantivas analíticas o pruebas de controles? Como primer error que tenemos es repetir los procedimientos. Es decir, que si yo audito a un cliente cada año, para hacerlo más fácil, hago la misma prueba que se ha hecho la gestión anterior. Eso está mal. Ayer lo habíamos explicado, habíamos dado las razones de por qué está mal. No sé, licenciada, ¿qué más podría compartir en estos errores comunes? Exacto, algunas alertas, ¿no? Para que nosotros no vayamos a equivocarnos en las auditorías que vamos a realizar. Otro error común es realizar procedimientos insuficientes. Lo que decíamos anteriormente, no sé, existen procedimientos de auditoría que sí nos ayudan a probar varias aseveraciones, pero otros que se enfocan solamente en una. Ayer habíamos citado el caso, no sé, en los ingresos, si nosotros revisamos las facturas, eso me puede dar, si revisamos las facturas y no sé, el documento del pedido o la orden del pedido, eso nos puede ayudar a sustentar de repente ocurrencia y pero solamente queda en ocurrencia, no me prueba integridad, porque integridad, ¿qué es? Que no se hayan olvidado registrar nada. Si yo reviso el 100%, así yo reviso el 100% de las facturas del año, no estoy probando que no se les haya olvidado nada, porque si se les olvidó algo, no está pues dentro de las 100 que he revisado. Entonces, mi procedimiento de auditoría sería insuficiente para el riesgo que yo he valorado. Y por lo tanto, si en caso, ¿qué pasaría si se hubieran olvidado registrar alguna factura, omitir algún ingreso? Yo no lo habría tomado en cuenta este aspecto y no desembocaría en mi informe de auditor. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en esto, siempre efectuar procedimientos de control y sustantivos de la mano de nuestra valoración de riesgo, no hacerlo de forma mecánica o automática o, como decía Heriberto, haciendo procedimientos repetitivos. Y lo otro, que es un error común, es efectuar demasiadas pruebas de detalle. A veces nos enfocamos en las pruebas de detalle, que si bien te sirven para obtener evidencia, o sea, no es el único camino. Y como les mencionaba en el ejemplo anterior, a veces las fallas de control interno, en los procedimientos de control interno, es como un termómetro. Pueden haber fallas que sean simplemente un error mínimo o una deficiencia o una deficiencia material. Cuando estas ya son materiales, ya son una alerta. Y ya me dicen que el control definitivamente no funciona y no vale la pena que yo haga procedimientos sustantivos. Entonces, si yo me voy directo a la prueba de detalle, voy a revisar un montón de vouchers, un montón de facturas sin razón, que no me van a hacer y no me van a ayudar a la auditoría, cuando al final, tomando el otro camino, igual yo hubiera tal vez dictaminado ese aspecto. Entonces, estos errores son muy comunes y nos van a ayudar a acortar el trabajo si estamos alertas. Gracias, licenciado. Pasamos al siguiente slide. Acá vamos a ver un poco de lo que es la muestra de auditoría, que está establecida en la NIA 530. La muestra de auditoría, ¿cuándo se utiliza y cuándo no? La muestra la utilizamos cuando el volumen de transacciones es muy elevado. Los saldos de las cuentas puede componerse por varias partidas, entonces tenemos que sacar una muestra. Si son pocas partidas, lo podemos revisar al 100% y tener un alcance del 100%. Si son muchas partidas y si son muchas transacciones, si son muchas operaciones, entonces tendremos que determinar una muestra. Entonces, para eso es importante conocer qué tipo de muestras existen. Bueno, hay varios tipos de muestra. En este caso vamos a explicar dos, que es lo que es más utilizado en auditoría: el muestreo estadístico aleatorio y el muestreo inducido. Muestreo estadístico. Como su nombre lo dice, el muestreo estadístico es un cálculo matemático. Esta muestra
La muestra lo determina mediante una fórmula. La muestra es una porción de un universo, es una parte de un universo que es representativo, por eso es estadístico. Las muestras se deben determinar con un nivel de confianza del 95%, es decir, que nosotros vamos a confiar en el universo un 95% y vamos a considerar un error del 5%. Sumados ambos me hacen un total del 100%, que es el total del universo. Para determinar una muestra, cada elemento del universo tiene que tener la misma probabilidad de ser elegido. Es decir, que cuando tú obtengas una muestra de un universo, tiene que ser representativo con respecto a todos, para que posteriormente puedas extrapolar la muestra al resto de la población. Entonces, por eso es que un muestreo estadístico es un punto clave en la auditoría. Cuando utilizamos muestras estadísticas, como les decía anteriormente, utilizamos cuando nosotros vemos que el número de transacciones de una cuenta o los componentes del saldo de una cuenta son muchas transacciones o muchos saldos. Entonces, en ese caso, tenemos que sacar muestras estadísticas, o en todo caso podemos sacar muestras inducidas, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en este caso, es importante que determinemos las muestras estadísticas porque este método matemático nos va a respaldar al momento de extrapolar una observación. No sé, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de cartera, por ejemplo. En la ASFI se determina una muestra de cartera para revisar el universo de créditos de una entidad financiera. Esta muestra de cartera tiene que ser determinada estadísticamente. ¿Por qué se tiene que ser determinada estadísticamente? Porque con esta muestra vamos a obtener resultados que pueden ser observaciones o que pueden ser desvíos en este caso. Esta muestra tiene que ser tan representativa que yo al encontrar una observación en auditoría, al encontrar una observación o un error, puedo decir o puedo afirmar que ese error se repite en toda la población. Por eso es importante el muestreo estadístico en la auditoría, porque tú tienes una técnica que te respalda y que te respalda técnicamente y que te puede asegurar que, o te puede afirmar que ese error se repite en varios casos o en varios elementos del universo. Entonces, por eso es importante una muestra estadística. Y bueno, podemos hacer muchos ejemplos de muestras estadísticas, pero debido a que el curso es muy corto, solamente les explicamos la parte teórica. ¿Qué es un muestreo inducido? A diferencia del muestreo estadístico, a este también se le llama muestreo no estadístico. Este muestreo ya no utilizas una fórmula, ya no tienes un respaldo matemático o ya no tienes un respaldo técnico que puedes obtener una muestra. Esta muestra lo único que te ayuda es a que tú puedes inducir la muestra. ¿Qué tipo de muestra quieres? En la muestra estadística se elige al azar, pero en esta muestra inducida, tú induces qué es lo que quieres obtener como muestra. No sé, podemos elegir partidas significativas de un mayor contable o de un saldo de cuenta para poderlas revisar. Para poderlas determinar la muestra, se puede establecer criterios de selección, no sé, decir partidas significativas o partidas que no tengan glosa, por ejemplo. Entonces nosotros definimos qué criterios vamos a seleccionar para obtener una muestra inducida. Los resultados que obtenemos de la revisión de una muestra inducida son únicos para cada caso, porque no es estadístico, no lo podemos extrapolar al resto de la población. Como lo decíamos, no podemos extrapolar esto de la población. Con una observación de la muestra inducida, o sea, hemos determinado una muestra inducida y hemos encontrado una observación, no puedo afirmar que esa observación se repite en el resto de la población. ¿Por qué? Porque no es estadístico, es inducido. Solamente esa observación me va a servir para ese caso en específico. ¿Que lo puedo observar? Obviamente que sí, pero solamente los casos observados. Bueno, llegamos a la última etapa,
colegas, que es el informe de auditoría y opinión del auditor, que bueno, está bajo las NIA 700, 705, 706. Este es el resultado del proceso de auditoría, esta es la conclusión. ¿Para qué hacemos? Al principio les explicaba, ¿para qué hacemos tantas pruebas de controles, pruebas sustantivas, pruebas de detalle, pruebas analíticas? Para respaldar, ¿qué? Nuestra opinión, para respaldar nuestro informe como auditor. Nuestro informe como auditor puede ser de dos tipos. Una opinión no modificada, que también le llamamos opinión limpia, que está establecida en la NIA 700, o una opinión modificada, es decir, que no es limpia, que está establecida en la NIA 705. Esta opinión modificada puede ser una opinión con salvedad, una opinión negativa o una abstención de opinión. Estas ambas opiniones pueden tener párrafos de énfasis o párrafos de asuntos relevantes, que las mismas están establecidas en la NIA 705. Para nosotros emitir una opinión, como les decía anteriormente, nosotros necesitamos obtener evidencias de auditoría que respalden esta opinión. Esto es lo que necesitamos respaldar con las pruebas. En resumen, a esto es lo que queremos llegar con todo un proceso de auditoría que puede durar un mes, puede durar 6 meses, puede durar hasta un año cuando son empresas grandes, donde se realizan auditorías preliminares con cortes, no se puede ser incluso, pueden realizarse 3 auditorías preliminares, una de planificación, una de ejecución y una de conclusión. O pueden realizarse auditorías que son medianamente pequeñas empresas, micros o pymes, que te pueden durar un mes o como 2 meses. Bueno, no sé si la licenciada Pamela quiere compartir con nosotros un poco de lo que son la opinión, puesto que ella en este momento tiene mucha experiencia al respecto. Bueno, sí, justamente, como decíamos, este curso es para auditores y para no auditores. ¿Por qué? Porque los que no son auditores probablemente son auditados. Entonces, es importante que entendamos y que conozcamos los tipos de opinión, porque en algún momento alguna falencia, ya como auditados, alguna falencia, alguna debilidad de control, algún error, algún tema que haya ocurrido dentro de nuestra unidad, dentro de nuestra área o de la gerencia de nuestros dependientes, puede llegar a tener un efecto en el informe de auditoría. Alguna vez a mí me ha pasado que hemos identificado errores materiales relevantes en ciertas áreas específicas, qué sé yo, en relación, no sé, a inventarios, y al conversar, no sé, con el encargado de inventarios, con la persona responsable, nosotros le decíamos, mira, a nivel controles tienes una debilidad material, a nivel procedimientos sustantivos no podemos hacer mucho, entonces vamos a tener que incluir este punto en el informe de auditoría, porque no hay mucho que podamos hacer. ¿Y qué ocurría? Que el encargado de inventarios no tenía la menor idea de qué implicaba el que vaya en el informe de auditoría. Entonces él nos decía fácilmente cualquier observación, sea la más mínima, pónganlo al informe, cuando en realidad no comprendía las implicancias que esto tenía, porque esto le afecta a la compañía como tal, tanto para fines de obtención de préstamos, para fines de regulación, incluso en cualquier ente regulatorio que haga alguna revisión a su empresa. ¿Por dónde va a empezar? Va a empezar revisando el dictamen del auditor y viendo el tipo de opinión que usted tiene. Entonces es por eso que usted como auditado sepa qué es una salvedad, qué es una opinión negativa, qué es una opinión modificada y qué es una opinión limpia. Y todo lo que embarga el hecho de que estén reflejados dentro del informe. Entonces, esa es la parte, ¿no? Y que sepan que es un párrafo de énfasis y demás, porque estas muchas veces no atañan solamente al área contable, sino atañan a otras áreas operativas. Y es por eso que todos debemos saber la diferencia entre una salvedad y un énfasis. Eso es lo que tendría que
que acotar. Gracias, licenciada. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Una de un informe de opinión no modificada, que en todo caso sería una opinión limpia, que ese es el formato. Acá podemos ver donde dice informe del auditor independiente, los accionistas, de qué se informa, informe sobre auditoría de los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros de tal empresa al 31 de diciembre de tal año, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. En base a esto, el auditor dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, situación financiera de la entidad al 31 de diciembre. Para afirmar que presentan razonablemente, es lo que les explicaba, que nosotros tenemos que obtener evidencias para respaldar esta palabra. En el siguiente ejemplo vemos una opinión con salvedad. Igual, el título, qué es lo que hemos examinado, y la opinión, con salvedades, dice, en nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades, nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. Entonces, cuando es una opinión con salvedad, nos dice, los estados financieros presentan razonablemente, excepto por una salvedad. Con eso habríamos, tenemos la siguiente slide. ¿Qué errores cometemos al momento de emitir opiniones? Por ejemplo, poner un párrafo de énfasis como una salvedad, diferenciar qué es un párrafo de énfasis y qué es una salvedad. Sumar los errores no corregidos, no sumar los errores no corregidos. Emitir el mismo informe de la gestión anterior. Bueno, estos son los errores comunes que nosotros cometemos como auditores al momento de emitir un informe. No sé si la licenciada Pamela nos puede compartir algunas experiencias. Gracias, Heriberto. Sí, justamente lo que les comentaba anteriormente, o sea, nosotros, auditores y auditados, tenemos que saber cuál es la diferencia entre un párrafo de énfasis y un párrafo de salvedad. El énfasis no te modifica la opinión, eso es lo que te dice la NIA. Un párrafo de énfasis no está modificando tu opinión, solamente está llamando la atención sobre un asunto relevante que hace a tu informe, sobre un asunto algún hecho importante que es necesario que el usuario de la información financiera deba conocer. Esa es la función del párrafo de énfasis. Entonces, el párrafo de énfasis no te está diciendo esto está mal, te está diciendo ha ocurrido esto, es importante, usuario, debes conocerlo. Y una salvedad que te está diciendo que sí afecta al estado financiero en su conjunto y te está diciendo todo el estado financiero menos esto está bien. Entonces, sí es una diferencia muy importante. Nosotros como auditados, ya del otro lado, el auditado tiene que evitar tener salvedades y mejorar. Y si un año te toca una salvedad, tienes que esforzarte en efectuar las correcciones para que el siguiente año no se mantenga como una salvedad. Y de igual manera, nosotros como auditores tenemos que evaluar adecuadamente para revelar en donde corresponda. A veces un mismo hecho, un año puede ser énfasis y el siguiente año puede ser salvedad. ¿Por qué? Porque si el año 1 puede ser un énfasis porque era algo que llamaba la atención, pero si ya después de 2, 3 años no se ha dado continuidad a esa observación o eso que llamaba la atención, ya se puede convertir en una salvedad. Y dentro de las salvedades existen diferentes tipos de salvedades que bueno, por tema de tiempo no podemos ahondar más. En lo que comentaba Heriberto, era referente a no sumar los errores no corregidos, de igual manera. Muchas veces como auditores nos encontramos con un sinfín de ajustes y de errores, y dentro de esos existen los errores no corregidos, que pueden ser pequeños en importe, que no llegan al nivel de nuestra materialidad, y nosotros decimos, qué sé yo, mi materialidad es 1.000.000, son errores de 100.000, errores de 200.000, errores de 50.000, entonces yo digo, eso no es material, por lo tanto no lo tomo en cuenta. Pero ¿qué ocurre? Si tú sumas unos 20 errores de 50.000, ya llegas al 1.000.000 que era tu materialidad. Entonces, ¿cuál es tu deber como auditor? Tú tienes que acumular todos los errores, sean grandes o pequeños, y diferenciarlos entre los corregidos y no corregidos. Y al finalizar, al momento de cerrar la auditoría,
tienes que hacer una revisión y sumar todos los que no se han corregido y ver si estos de forma conjunta tienen un efecto material en el estado financiero. No se nos vaya a pasar que muchos errores pequeños de forma conjunta sí lleguen a nuestro nivel de materialidad y no lo estemos revelando en nuestro informe. Y por último, bueno, emitir el informe de la gestión anterior, que esto a veces ocurre en los clientes recurrentes. Eso es lo que, bueno, podría acotar, agradecerles de mi parte por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho los participantes para poder aclarar ciertos aspectos. La primera pregunta es, dice, ¿cómo está diseñado el control? Bueno, para responder esta pregunta, es importante entender que el diseño de control los realizan las empresas, no los realiza el auditor. Las empresas determinan controles para mitigar riesgos. No sé, un ejemplo, un cajero. Un cajero que recibe dinero, entrega dinero, al finalizar el día tiene que contar el dinero y tiene que entregarlo. A bóveda, por ejemplo. En ese caso no tiene ningún control. ¿Qué pasa si el cajero es muy vivo? Entonces va sacándose dinero, como no tiene ningún control, va sacándose el dinero de lo que recibe en el día o de lo que entrega en el día, y como no tiene ningún control, pasa el dinero que tiene como restante a bóveda. El control viene a mitigar ese riesgo. ¿El riesgo cuál es? Que el cajero se robe el dinero. Entonces el control está diseñado para mitigar riesgos. El control en ese caso sería un arqueo de caja por parte de un supervisor o por parte de una persona con un cargo superior que le haga el arqueo, que revise que todas las transacciones que ha hecho en el día, las entradas de efectivo, las salidas de efectivo, sean correctas y que el saldo que va a meter a bóveda sea el correcto. Entonces ese es un control para responder la pregunta de la señorita Erlín. Bueno, Juan Luis también hace una pregunta. Dice, si el nivel de confianza es el 50%, me imagino que se refiere a la parte de la muestra, cuando indicábamos que debíamos de tomar una muestra del 95 y un error del 5. Cuando, estimado Juan Luis, cuando usted toma un nivel de confianza del 50%, está diciendo que el error también va a ser del 50%, que como error va a aceptar un 50%. Aspecto que estaría equivocado en la técnica de muestreo, puesto que los parámetros donde te aseguran una razonabilidad en tu muestra es entre el 90 al 100% de confianza y un error del 5 al 10%. Esos son los parámetros adecuados para determinar una muestra. Bueno, no sé, Pamela, si tú puedes responder la siguiente pregunta. A ver, voy leyendo las preguntas. Bueno, una pregunta que he encontrado era, estoy leyendo de abajo para arriba. Bueno, son varias, ¿no? Una dice, bueno, ¿cuál sería la normativa que respalda el trabajo que realiza el auditor? Bueno, nuestro trabajo está respaldado, se hace en base a las normas internacionales de auditoría que están avaladas por el Colegio de Auditores, que a su vez es reconocido por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuántos y cuáles son los informes que se emiten en una auditoría? Cuando tú entras y eres auditor e ingresas a una auditoría, lo primero que tienes que saber es cuál es el marco normativo, el marco aplicable, el marco de información financiera aplicable. No hay una respuesta única, porque hay empresas que están reguladas por la ASFI, como ser la banca, hay empresas de industrias específicas como ser petrolera, industrial, comerciales. Cada una de estas, el marco de información financiera va a variar de acuerdo al tipo de empresa. Los informes que se emiten en una auditoría financiera están en función al marco de información financiera en el que se rige la compañía. En la banca se emiten varios informes. Si tú estás auditando una entidad pública o algún tipo de proyecto o una ONG, es en función a los requerimientos del financiador. Si tú estás en una auditoría
financiera de un cliente que es Graco, aparte del informe de auditoría financiera, debes emitir el tema de los anexos tributarios y los procedimientos mínimos. Entonces, esto va a variar en función al marco de información financiera aplicable, que es lo que mencionábamos en la parte de planificación, que tú desde el momento que ingresas es lo primero que tienes que averiguar como auditor. ¿Por qué? Porque eso te va a dar luces y vas a saber quiénes regulan a tu cliente y cómo debes enfocar y cuántos informes vas a tener. Bueno, luego había una pregunta que decía, la suma de los errores que superan nuestro nivel de materialidad, ¿cómo debería exponerse en la opinión? Eh, exacto, si bien ya probablemente, como indican, lo hemos reportado como una debilidad de control interno, sí se tiene, o sea, nosotros tenemos que indicar y exponer en función a las aseveraciones que hemos identificado como riesgosas, tenemos que en el informe indicar que no hemos podido probar tales aseveraciones, porque y para tales rubros. Entonces, podemos indicar que afectan al estado financiero en su conjunto, mencionar cuáles son los los rubros del estado financiero principales y por qué importe no hemos podido probar si afectan al total del saldo de la cuenta o es, no sé, algún proveedor en específico. Entonces, sí tenemos que revelarlo como una salvedad y tratando de brindar una explicación cualitativa y cuantitativa, es decir, con el importe de qué es lo que ha fallado, pero sí va como una salvedad. Eh, bueno, son varias preguntas, las que van llegando. Pamela, Voy por una más y dime. ¿puedo responder la pregunta donde dice? Sí, sí, mira, doy esta última y de ahí ya te quedas con el resto porque sí van llegando muchas. Sí. Bueno, dice, ¿cuáles serían los primeros pasos para hacer una auditoría y ejecutarla en una empresa privada? Por ejemplo, área de activos fijos. Bueno, los primeros pasos para hacer una auditoría nos dimos en la clase de ayer justamente, que era la fase de planificación. Lo primero es que te hagas un entendimiento de la compañía, o sea, tienes que hacer un entendimiento de cómo opera la compañía, un entendimiento del control interno, de cuáles son las normas que rigen y los aspectos de control, de monitoreo, cómo se comunica la información y demás. Y esto te va a dar una dirección de cómo se rige la compañía. Para el caso de activos fijos, siempre que es la consulta, debes iniciar por indagar, o sea, hacer un recorrido a todo el proceso y averiguar cómo se sigue todo el proceso. Y al hacer esto, tú vas a poder identificar cuáles son los controles relevantes para ti. Y una vez que tú tengas identificado esos controles relevantes, vas a poder hacer tus pruebas de control. Después de tus pruebas de control, vas a poder hacer tus pruebas sustantivas. Entonces, tienes que identificar qué controles relevantes existen para tus activos. Si han habido muchas adquisiciones, entonces tendrás que enfocarte en los controles de altas de activos fijos. Si han habido bajas repentinas respecto al año pasado, tendrás que enfocarte en los controles de bajas de activos fijos. Y conforme los resultados de las pruebas de control, es decir, si han revisado bien esas altas, si han revisado bien esas bajas, vas a poder determinar una mayor o una menor muestra para pruebas sustantivas. Bueno, te dejo, Heriberto, con las preguntas que tú puedas. Tal vez podemos responder algunas preguntas más. Dice, ¿dónde entra la materialidad en el proceso de auditoría? Ayer habíamos explicado que la materialidad es un margen, es un porcentaje de error que podemos aceptar como auditores. Este es nuestro techo del error que no podemos identificar. Si supera este techo, nosotros podemos dictaminar un informe. O tenemos tres tipos de materialidad, lo habíamos explicado el día de ayer, que es materialidad global, materialidad de realización y la SUM, que son errores no registrados. Cada materialidad tiene su función en la auditoría. Entonces, ¿en qué momento lo utilizamos? La materialidad global lo utilizamos al momento de emitir la opinión, que es nuestro techo de error que podemos soportar. La materialidad de realización lo utilizamos en el momento de la ejecución del trabajo, que es un margen menor a la global, que es como que bajamos el techo, bajamos un poco más para
para ser más cuidadosos al momento de realizar las pruebas, y el Zoom, que nos permite identificar las partidas que son significativas o no significativas al momento de ejecutar alguna prueba o al momento de obtener un resultado o una diferencia. Es de esa manera como se utiliza la materialidad. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, el tiempo nos ha terminado. Hemos llegado a las 8:30, hemos podido responder todas las preguntas que nos han hecho los participantes. Agradecerles una vez más. Bueno, agradecerles y compartirles nuestros conocimientos con la licenciada Pamela. Mayores cursos o mayores detalles que se van a dar por nuestras personas van a ser por la empresa Contable Solutions, que es una empresa que se dedica a prestar servicios de auditoría y contabilidad, de la cual también somos parte, formamos como socios. Nosotros vamos a dar algunos cursos, talleres específicamente de auditoría, y bueno, las personas que gusten de estos cursos, aquellas personas que les haya gustado el curso o el material, vamos a hacer cursos, talleres, y nos pueden escribir a nuestro correo, que es hgonzalez@contablesolutions.com, para que nos puedan dar sus datos y los podamos emitir algunos cursos de su interés. A todas las personas agradecerles una vez más. Licenciada Pamela, no sé si tienes algo más que decir. Bueno, de mi parte, sí han llegado justamente recién llegando algunas preguntas. Vamos a tratar de responderlas por inbox. Agradecerles por su atención. Como les comentábamos, la auditoría financiera es un tema realmente muy interesante. Abarca demasiadas cosas, demasiadas normas, existen demasiados tipos de empresas. Ha sido un gusto poder compartir un poco de nuestras experiencias, y en alguna oportunidad futura nos encontraremos para brindar algo de repente más amplio y más nutrido. Les agradecemos por su atención y ha sido un gusto de mi parte. Bueno, y es así como damos por finalizado el curso. A nombre de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, hacemos los agradecimientos a los licenciados, en este caso los expositores que nos estuvieron acompañando pues el día de ayer y el día de hoy con este tema de lo que dice, lo que debes saber al momento de realizar una auditoría financiera. Por su apoyo a estas conferencias virtuales, pues darles el agradecimiento correspondiente. Bueno, también agradecerles a ustedes, a todos los participantes que nos siguen, bueno, en este caso que están en la plataforma Zoom, como también en la transmisión de Facebook Live, agradecerles por su grata compañía y a aquellas personas que también nos pudieron compartir, en este caso, el video, pues también un abrazo y agradecimientos correspondientes. Bueno, es así como damos por terminado. Ojalá que les haya gustado estas conferencias y bueno, pues conmigo en otra ocasión y que tengan buena noche.